Vamos a leer los versículos 1 al 10. Ha sido el texto que hemos venido considerando a lo largo de estos últimos domingos. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Una historia que cuando la leemos nos preocupa y hasta nos asusta. Libro de Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Puedes abrirlo en tu Biblia física, virtual o en nuestras pantallas. Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Quién no? Ahí faltó un entre paréntesis, ¿quién no? Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Qué tramposa, también faltó un entre comillas. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Cada vez que leemos, tenemos 3 semanas leyendo, que ustedes quedan con una cara de preocupación. Es que es una historia que comienza con 3 protagonistas y termina con uno solo. Pedro, Ananías y Zafira. Comienzan los 3 y al final nada más termina Pedro. Ananías y Zafira desaparecen de la escena. Dios está en este lugar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Tu bondad hacia nosotros, tus hijos, es infinita, mi buen Dios y Padre. Gracias porque nos traes con bien hasta este lugar. Ahora con tus propias palabras, como hemos venido haciendo los últimos domingos, vas a hacer 2 cosas. Dile a Dios cómo llegaste hasta este lugar y dile ahora qué esperas de Él en esta mañana. Con tus propias palabras, dile cómo llegaste y dile qué esperas de Él en esta mañana. Oh Dios, yo espero lo bueno y lo mejor de ti en esta mañana. Pido que me hables, Dios. Habla a mi mente, a mi espíritu, a mi corazón, a mi alma, a mis pensamientos, a mis sentimientos, Dios. Entendiendo, mi buen Dios y Padre, que todo cuanto hay en esta casa a ti te pertenece. Pero lo más importante, Dios, las vidas a ti te pertenecemos. Ruego que en este momento, Dios, hables a cada uno de ellos de la misma manera en la cual hablaste a mi vida al momento de regalarme este sermón. Que tu palabra, Dios, corra y sea glorificada. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y se le da un aplauso a Él. Mucho, pero mucho mejor. No sé si alguien me ayuda con el abaniquito para que lo coloquen hacia las personas. Ahí puede ayudarles para que puedan refrescarse un poco más. Gracias, hermana Trini. Hemos dicho a lo largo de estos domingos que el engaño es un mal negocio. Es más, hemos dado, al menos hasta este momento, 2 razones por las cuales consideramos que es un mal negocio. Dijimos primero porque todo engaño procede de Satanás. Y de ese individuo no puede proceder nada bueno. Y todo engaño de Satanás procede. Ya eso lo estudiamos. También dijimos que el engaño es un mal negocio por su alcance, porque al final todo engaño es una ofensa a Dios. Cuando usted engaña, no crea que está engañando a su esposa, a sus padres, a sus hijos, a su jefe, a su vecino, a su amigo. No, todo engaño al final es una ofensa a Dios. Y hemos dicho desde que comenzamos esta línea de mensajes
que es uno de esos líneas de sermones que no nos gusta escuchar mucho. Hoy en día nos gusta más que nos den masajes espirituales. ¿Sabes lo que son masajes espirituales? Ay, tú vas a conseguir, vas a tener, Dios te va a llevar, vas a viajar. La prosperidad. Y sí, Él nos ha prometido que nos va a prosperar, pero también nos ha indicado el camino que debemos seguir para ser prosperados. Y esta línea de mensaje que venimos predicando en estos últimos domingos es exactamente ese camino que Él nos quiere mostrar para alcanzar la verdadera prosperidad. Hoy vamos a ver un tercer punto: el engaño, un mal negocio por sus efectos. Todo engaño traerá consecuencias negativas. Todo engaño traerá consecuencias negativas. Todo engaño atenta contra Dios, contra su prójimo y contra usted mismo. ¿Usted sabía eso? Todo engaño se concibe en el pasado, se consume en el presente y tiene efectos para el futuro. Todo engaño se concibe en el pasado, se consume en el presente y tiene efectos para el futuro. Todo engaño nace en el pensamiento, se consuma en el mundo físico y tiene consecuencias a mediano, a corto y a largo plazo. Todo engaño al final permea o logra tener efectos sobre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso es tan fuerte este tema del engaño. Pero decíamos que todo engaño nace en el pensamiento, y el pensamiento es muy volátil. Creo que es una de esas cosas que no podemos controlar. ¿Quién controla el pensamiento? ¿Usted puede controlar su pensamiento? Tratamos, pero las ideas van a llegar a su mente. Bien lo dijo Martín Lutero: no puedo evitar que las aves o los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza o las aves, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. No he visto a ninguno con un nido de pájaros en su cabeza. De la misma manera, no puedo evitar que los pensamientos lleguen a mi mente, pero sí puedo evitar que se aniden en ella. Sí me toca revisar qué hago con mis pensamientos. Por eso este tema o texto que vamos a verificar o a revisar este domingo y quizás el próximo, yo le decía a mi esposa: Mónica, esto da bastante para hablar. A veces creemos que no, pero este tema da bastante para hablar. Y normalmente cuando se predica este tema, estamos así como están ustedes en esta mañana. No se escuchan los gloria a Dios, los aleluya. Aleluya. Hay un silencio en la casa, pero qué bueno, porque creo que cuando los médicos están operando, yo creería que en los quirófanos no hay música, que yo sepa. Me imagino que debe de ser algo muy... Sí hay, pero ¿para qué? Para mantener la calma, me imagino, no precisamente. Bueno, cuando quise decir música, no quise decir música para... Bueno, corregimos entonces. Pero en esta mañana lo que quise decir es que quizás lo que vamos a hablar no es una palabra de festejo, o de pronto fue lo que quise decir. De pronto puede haber música, pero no para festejar, aclaramos. De pronto puede hacer música para manejar el ambiente, pero no precisamente porque sea el lugar indicado para festejar. Ahora sí aclaramos y ya nos pusimos... Ahí sí, ni música, y todo el mundo está esperando que te traigan la respuesta. Entonces lo que quiero decir es que en esta mañana quizás el silencio hace parte de eso, que estamos en una cirugía de corazón abierto.
Y por eso quizás no hay tanto gloria a Dios, ni aleluya, pero tenemos que meditar en lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Las Sagradas Escrituras es un libro demasiado hermoso, demasiado amplio y que tiene mucho por digerir y mucho por enseñar. Quienes vinieron el viernes, tuvimos una reunión hermosa, preciosa. Les recuerdo a los que no vinieron que los viernes tenemos reunión en este lugar a las 7 de la noche. Predicó el hermano Alexander Escalante, una palabra hermosa, la que el Señor le regaló. Un miembro de esta congregación, fue la persona que predicó, no predicó el pastor Israel, ni la pastora Mónica, ni José, el líder de los jóvenes, un miembro de esta congregación, y una palabra hermosa que Dios le regaló. Y él habló acerca de David, tituló el mensaje, si no mal recuerdo, donde nadie me ve. Creo que así más o menos lo tituló. Y decía que David estaba en un lugar donde, mientras comenzaba a tocar su arpa, su instrumento musical, nadie lo veía, pero alguien al final lo vio y Dios lo estaba viendo. Entonces decía que David colocó a Dios en un lugar principal, y de esa misma manera al final Dios colocó a David en un lugar principal, lo llevó a un lugar de privilegio. Hermoso cuando vemos la vida de David. Pero qué bueno ver en las Sagradas Escrituras. Por eso decía que el texto sagrado es tan amplio que este mismo David, que tuvo una vida y que es llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no siempre hizo las cosas bien. Y las Sagradas Escrituras no nos muestran solamente la parte buena de David, sino que también nos muestran los errores, los fracasos, las caídas de David. Ay, pastor, ¿y la Biblia para qué nos muestra eso? Para decirte a ti y para decirme a mí que aunque nos equivoquemos, hay esperanza en Dios. Ay, creo que no me escucharon. Que aunque nos equivoquemos, hay esperanza en Dios. Que aunque en ocasiones no hagamos las cosas bien, en Dios hay esperanza. Un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Entonces yo sé que cuando hablamos de todos estos temas, a veces al final terminamos con un sentimiento como de culpa, y no se trata de tener un sentimiento de culpa. Antes, por el contrario, se trata de hacer una revisión, arrepentirnos, hacer un cambio de dirección y decir: Dios, vivo para ti y voy a servirte a ti hasta el último de mis días. ¿Te parece necesaria esta serie de mensajes? Sé que venimos hablando de unos personajes, Ananías y Zafira, unos personajes que tristemente célebres, aparecen solamente, creo, en el texto sagrado, en los versículos que acabamos de leer en esta mañana. Hasta donde tengo o hago recuerdo, en el resto del texto sagrado no se vuelven a mencionar. Pasan por la vida o por las Sagradas Escrituras con más pena que gloria. Y yo espero que usted no pase por esta vida con más pena que gloria. Pasan por el relato sagrado en solo unos versículos para mostrarnos un error bien grande que cometieron y que en esta mañana acabamos de leer. Pero la vida de David, en cambio, es uno de esos personajes a los cuales las Sagradas Escrituras le dedica muchos textos. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, hablan de David. Los salmos, al menos 73 salmos, al menos 73, otros dicen que 75, fueron compuestos por David. Es mencionado aún en el Nuevo Testamento. Es un personaje de los más conocidos por el mundo cristiano. Y recordamos mucho las hazañas de David y Goliat. ¿Quiénes no recuerdan esa historia? Aún el mundo no cristiano lo recuerda y lo trae a colación cuando se va a enfrentar a alguien grande con alguien pequeño. Por ejemplo, cuando Junior se enfrenta con cualquier equipo. Dado el caso, Junior es el David. Pero sí, siempre es una historia que traemos a recordación, ¿verdad?
Ahora, pastor, ¿y por qué estás hablando de David en esta mañana si la historia nace con Ananías y Zafira? Pero es que vamos a hablar del engaño. Y del engaño de David. Porque de la misma manera en la cual Ananías y Zafira engañan, y esto trajo consecuencias funestas, graves para su vida. El libro de Hechos capítulo 5, versículo 4 y versículo 5 dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Versículo 8, Pedro le preguntó ahora a Zafira: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, este fue el precio. Al instante ella cayó al suelo y murió. Graves consecuencias, porque todo engaño al final traerá consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. En el caso de Ananías y Zafira fue instantáneo. Fue algo, yo leo el texto sagrado y me sorprendo yo, pero ¿qué de pronto fuiste tan drástico con Ananías y Zafira? Creo que era una manera de enseñarle al resto de la congregación, de la iglesia que se estaba comenzando a formar, que con Dios no se juega. Así es. Y para nosotros también el día de hoy. Así es. Con Dios no se juega. Así es. Lo he dicho cada domingo que he predicado acerca de este sermón. No me sorprende que Ananías y Zafira hayan muerto. Me sorprende que todavía hoy en esta mañana muchos de nosotros estemos en este lugar. Amén. Porque bastante que hemos mentido, que hemos engañado, que hemos hecho no exactamente lo que Dios nos ha pedido o lo que Dios nos pide. Ahora, el versículo 5 del capítulo 5 del libro de Hechos dice que quienes vieron lo que pasó con Ananías quedaron aterrados. Y en el versículo 11 dice que lo que vieron, lo que pasó, ya no solamente con Ananías, sino con Zafira, vino sobre ellos un gran temor. ¿Usted sí cree que otra persona de la iglesia primera volvió a hacer lo mismo? ¿Usted cree que a otro se le ocurrió decir, es que ahora que vendamos esto, vamos a llevar una parte? Si se le pasó siquiera por la cabeza, yo me imagino lo que dije, pero no te acuerdas lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces vemos las consecuencias en otros. Dios nos muestra las consecuencias en otros y somos tan obstinados, tan rebeldes, tan cabezaduras que atinamos a cometer los mismos errores que otros cometieron. Aleluya. Gloria. Oye, qué bueno que podamos aprender, y por eso esto está en las Sagradas Escrituras. Dios nos hace la vida un poco más fácil o más fácil. Qué bueno que podamos aprender a través de los errores del otro. Créanlo. Es decir, si yo estoy en este lugar y alguien viene caminando detrás de mí y yo vengo caminando descuidado y por X o Y motivo me resbalo en este lugar, el que viene detrás de mí, ¿qué es lo primero que hace? El pastor se resbaló y hay algo, yo vi que él como que bajó. Entonces, ¿qué hacer cuando va a pasar por aquí? Voy a ver por dónde es que paso y lo transito con cuidado. Aprendió del error de otro. Pero muchas veces vemos las consecuencias que el pecado está teniendo en otro y nosotros como que nos antojamos. Queremos practicar. Si queremos practicar lo mismo. Así es. Oh, iglesia, que Dios nos ayude. Yo creo que esto hace parte de que hemos perdido la sensibilidad espiritual. Aleluya. Ay, porque Dios es bueno y misericordioso. Eclesiastés 3, 22 y 23 dice
¿Verdad que Él es misericordioso? Que buenas son cada mañana sus misericordias, pero que por su misericordia no hemos sido consumidos. Es decir, que si Él quisiera nos consume. Gloria a Dios. Pero es solamente su misericordia la que nos sostiene. Y alguien dijo en su momento que quien no conoce su historia está condenado a repetir. Y no crea que fue Pablo Escobar el que lo dijo. Una frase que salía en la serie de la vida de El Patrón del Bar. Pero es una frase de George Santana, un español radicado en Estados Unidos. Fue quien dijo esto: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y qué bueno que a veces no solamente no es conocer nuestra historia, es conocer la historia del otro, es conocer la historia de la humanidad, es conocer la historia de tu compañero de trabajo, de estudio, del vecindario, es ver cómo el engaño ha traído consecuencias funestas en otro. Y cuando tú ves eso, creo que es hora de revisarnos nosotros mismos y comenzar a decir: tengo que ver cómo debo hacer las cosas. Y esa es la invitación que Dios nos hace en esta mañana, querida iglesia y familia Camino Suroccidente. Todo engaño va a traer consecuencias. Consecuencias físicas, mentales, emocionales, espirituales y eternas. Físicas, mentales, emocionales, espirituales y eternas. La más grave es la eterna. El alma que pecare, esa morirá. Y el que peca y muere sin Dios, le espera el castigo eterno. Por eso digo, estos son esos mensajes que no nos gusta escuchar. Porque hay pastor, yo con una semana que tuve y tú vienes a hablarnos ahora de castigo, de infierno, No peleé conmigo, peleé con las Sagradas Escrituras. Aleluya. Vamos a hablar un poco de la historia de David, de el engaño de David. Y recuerdan que decíamos la semana anterior que un engaño lleva a otro engaño. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Es más, yo decía: usted dice una mentira, y para sostener esa mentira, ¿qué viene después? Y ustedes dijeron: Otra mentira. y para sostener esa segunda mentira viene, y para sostener esa tercera mentira viene una cadena de mentiras. No lo dije yo, lo dijeron ustedes que me ayudaron a predicar la semana anterior. Y en la vida de David esto se hizo realidad. La historia aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, todo el capítulo 11, y el capítulo 12, versículos 1 al 25. Y me voy a permitir leer para ustedes, no está en el texto que tenemos acá en pantalla, solamente el versículo 1 dice: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Es época de guerra, es época de batalla. De hecho, el texto dice: en el tiempo en el cual los reyes salían a la batalla. Ahora David decide hacer algo totalmente distinto a lo que los otros reyes hacen. Envía al ejército y él se queda descansando. El primer error de David fue no hacer lo que tenía que hacer. Voy a darle algunas frases que nos van a hablar un poco acerca de esto. No son mías exactamente, ya quisiera yo. No, la primera sí es mía. Cuando no haces lo que te corresponde, te queda tiempo para hacer lo que no debes. Esa sí es mía, puedes anotarla. Cuando no haces lo que te corresponde, te queda tiempo para hacer lo que no debes. Alguien dijo: una mente ociosa es el taller del diablo. Una mente ociosa es el taller del diablo.
Alguien dijo, el ocioso camina tan lento que los vicios no tardarán en alcanzarlo. Vaya anotando. Así es. Alguien también dijo, la mente ociosa daña al cuerpo humano como se daña un agua quieta. Alguien más dijo, la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. Alguien más dijo, cuando salimos del camino del deber, entramos al camino de la tentación. Y ahora sí, voy a comenzar a comentar la historia de David para aquellos que no la conocen. El pueblo sale a pelear. David decide no ir con ellos a la guerra, a la batalla. Decide quedarse en el palacio descansando. David como que era costeño, barranquillero. Costeño que se respete en horas de la tarde está buscando dónde hacer siesta. ¿Sí o no? ¿Usted después de almorzar qué le dan ganas de qué? ¿Un tintico? Ahora resulta que David, en vez de estar en la guerra, está haciendo una siesta. Y ahora David se levanta y comienza a caminar por la parte alta del palacio. Y mientras camina para un lado y para el otro, ¡wow! Dios, ¿esto qué es? Una hermosa mujer se está bañando. ¿Betsabé? Así es. Están como intrigados. Así es. Ahora se la queda viendo y ahora no solamente la miró la primera vez, porque es que tú miras la primera vez. El problema no es cuando miras la primera vez, porque es que los ojos se hicieron para ver. El problema es cuando tú miras la primera vez y ya después una segunda, una tercera y después sales hasta persiguiendo. Y como dijo alguien por allí, hay hombres que no pueden ver una escoba con falda. Si así es, colóquese una... ¿Cómo llaman estos, Hákiman? ¿Cómo se llama lo que le colocan a los caballos? Eso, usted se lo coloca aquí y mira hacia adelante. Porque es que usted va a ver. De hecho, hoy en día es normal. Usted enciende su computador y no sabe de dónde, pero de un momento a otro empiezan a salir unas imágenes que usted no sabe ni por qué le están saliendo esas imágenes. Ahora no vaya a averiguar por qué le están saliendo. Hay pastores que yo soy más curioso. Y yo quería ver de dónde era que venían esas imágenes. Por favor. Ahora David no solamente vio, sino que admiró. Y hoy está como... Ay, mira, buena, dijo la hermana Mary. No lo dije yo. Está como chévere la vecina. Ahora es el rey. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Me pueden preguntar quién es esa chica? Que por favor me mande su WhatsApp. Ahora los sirvientes del rey van, regresan y le dicen, oh rey, es Betsabé, hija de Urías Eteo, casada. Esposa, perdón, de Urías Eteo, casada. Una mujer casada. A mí me gustó. Díganle que me haga una visita. La Biblia no lo dice de esta manera. Ahora van a buscar dónde dice que David dijo, ven a hacerme una visita. Ahora Betsabé viene al palacio. Y pasó. ¿Y ustedes cómo saben? Se ve que hay más serie de Netflix. Pasó lo que tenía que pasar. Un hombre solo, una mujer sola. Uno dice lo que tenía. Lo que ellos quisieron que pasara. Porque José también estuvo solo con la esposa de Potifar. Y desnudo, que es peor. Y prefirió salir desnudo. Es mejor huir sin ropa
que morir en la guerra. Ahora pasa lo que ellos quisieron que pasara. Ya aclaramos, no lo que tenía que pasar, sino lo que ellos quisieron que pasara. Ahora Betsabé se va. Pasan unos días y envía razón al rey. Le mandó la prueba de embarazo. Estoy embarazada, David. Te puedes imaginar el WhatsApp del rey en esos días. David bloqueando a Betsabé. Ahora Betsabé está embarazada. Ya está el primer pecado. Ahora, ¿qué hago para ocultar esto que está ocurriendo? Y se le ocurrían unas cosas a David. Ahora Urías estaba en la guerra, ¿verdad? Y ahora lo envía a llamar al esposo de Betsabé, para los que no conocen la historia, porque sé que de pronto hay muchos que no la conocen, y para los que la conocen ya le estamos recordando. Ahora lo envía a llamar y comienza a preguntarle por el jefe, por el capitán de su ejército, cómo está Joab, y cómo está el pueblo, y cómo está la guerra. Una forma de disuadir y crear una conversación, entrar en confianza con Urías. Después de hablar con él, dice, ¿sabes una cosa? Te mereces como unos días de descanso. Unas vacaciones con todo pago. Es más, vete con tu esposa a un hotel todo incluido. Eso no lo dice la Biblia. Ahora todos buscando hotel todo incluido, no lo voy a encontrar, pero más o menos ve lo que él le dijo. Es más, le dice, ve y lávate los pies. En la época no era solamente una señal de limpieza, era una señal de higiene también, pero también de reposo. Es decir, ve a tu casa, descansa, aprovecha ahí con Betsabé. Yo imagino hasta que le diría, es más, tu esposa está como muy simpática, aprovecha estos días. Acá inventándome cosas que David no dijo. ¿Saben qué hizo Urías? Se quedó sentado a la puerta de la casa del rey. No decidió ir a su casa. Ahora le llega la razón a David. David, el hombre, se quedó en la puerta. Oye, pero qué hombrecito terco este. ¿Sabes qué hizo el día siguiente? Ahora lo invitó a cenar y emborracharse. Porque dijo, si no se ve bueno y sano, se lo mando borracho. Le aplicó todos los embellecedores a... Los hombres me entienden y se ríen. A Urías. Y ni de esta manera el hombre decide ir. Y ahora manda a preguntar, ¿pero por qué no fuiste? Y dice, oh Señor, ¿cómo voy a ir? Estando el pueblo en batalla, estando el arca del pacto descubierto, ¿y cómo voy a ir yo? No. ¡Qué hombre tan fiel! ¡Qué fidelidad la de este hombre! Decide estar allí. Y ahora David maquina un nuevo plan. ¡Terrible! Ahora, ¿sabes qué hace? Con el mismo Urías le envía una carta a Joab, capitán del ejército. ¿Y sabes qué era la carta que estaba enviándole? Prácticamente su condena de muerte. Le manda a decir en la carta a Joab, al capitán del ejército, coloca a Urías en la parte más recia de la batalla. Es decir, colócalo adelante para que lo maten. En el frente de la batalla. ¿Cómo? No, y lo manda allá, mira. Terrible. Joab lee y hace caso. Y tal cual David lo quiso, así sucedió. Nuestro amigo Urías muere en la batalla. Hasta descarado David.
Cuando le vienen a traer la razón, ¿sabes qué digo? No se preocupen, porque en época de batalla tanto puede morir el uno como puede morir el otro. Es decir, él estaba expuesto a que podía morir. Ahora se deshizo del problema. Mira cómo un engaño, como una traición, como una infidelidad, ahora es el autor intelectual de un homicidio. Fue lo que hizo. Él planeó todo para que este hombre muriera. Ahora, Betsabé pasa sus días de luto, de duelo. Espera que pase un tiempo y ahora David la manda a llamar y la toma como una de sus esposas. Fruto de esta unión nacen 4 hijos posteriormente, pero fruto de este primer engaño del pecado, el hijo del engaño muere. Y entra en esta parte de la escena un personaje importante, Natán, el profeta. Y ahora Natán viene donde David y le cuenta una historia y le dice que había un hombre muy rico que tenía muchas vacas, muchas ovejas, y tenía un amigo que solamente tenía una ovejita, pero que un día un amigo del hombre rico lo vino a visitar, y el hombre rico quiere prepararle un agasajo, un banquete a su amigo que vino a visitarlo. ¿Y sabes qué hizo el rico? Mandó a matar la oveja del que nada más tenía una. Teniendo él muchas ovejas y vacas, decide mandar a matar la del que solo tenía una. Ahora Natán el profeta le cuenta la historia a David y David se subleva. ¿Cómo va a ser posible eso? A ese hombre, a ese individuo que hizo eso, hay que matarlo. Merece la muerte. Y le dice Natán, ese eres tú. Aplauda el nombre de Dios en esta mañana. Teniendo mujeres, teniendo el reino, teniendo todas las que tú querías o pudieras tener, te vas a meter exactamente con la mujer de aquel que solamente tiene una. David, qué cabeza hueca eres. Eso no lo dice la Biblia. Con la mujer de tu prójimo. Usted se imagina a David en la casa de Potifar. David era más peligroso que una balacera en un ascensor. Más peligroso que un clavo en un tobogán. Mira lo que dice el versículo 27 del capítulo 11 de segunda de Samuel. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Había engañado a Urías, pero fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lea el capítulo cuando llega a su casa, lea la historia. La otra semana vamos a seguir hablando acerca de ello. Pero esto nos apunta al primer punto, valga la redundancia, que vimos. Todo engaño es una ofensa hacia Dios.
Y luego de esto vienen las consecuencias para David. El hijo, fruto del pecado, muere. Pero mientras esto ocurre, el niño demora unos días enfermo. ¿Te acuerdas que te dije que todo engaño tiene consecuencias físicas, mentales, emocionales, espirituales y eternas? Porque a veces creemos que el engaño no tiene consecuencias físicas, y sí tiene consecuencias físicas. Mira lo que pasó con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Dice: sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Perdió el apetito. Revise cuando su esposo no esté comiendo mucho. Y también revíselo cuando esté comiendo demasiado, que a veces es ansiedad. Perdió el apetito, porque quien vive en engaño no puede aún ni comer en paz. Créanlo, es una de las consecuencias físicas que trae el engaño. La persona ni come tranquila, ni duerme tranquila. Por eso el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 1 dice: más vale un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Porque, mira, hay algo dentro de nosotros, y más cuando tú y yo conocemos de Dios. Su Espíritu Santo nos redarguye, y yo no puedo concebir que una persona que haya conocido a Dios y que el Espíritu Santo esté sobre él puede estar en engaño y puede estar y comer y dormir tranquila. Yo no lo concibo. Ahora a David le están invitando a comer, y él ¿qué dice? No quiero. Mira lo que dice el Salmo capítulo 32. Y de esto vamos a predicar posteriormente, cuando ya vayan preparándose, porque le veo con cara de preocupación. Todo el tema del engaño tiene solución, ¿oyeron? El arrepentimiento, y posteriormente vamos a hablar del arrepentimiento, pero por ahora apenas estamos preparando el terreno. Mira lo que dice el Salmo 32, versículos 2 y 3. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esto es cuando ya David se arrepiente de su pecado con Betsabé, dicen algunos estudiosos. Otros dicen que no exactamente se sabe que fue en ese momento propiamente que él escribió este salmo, pero dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Consecuencias físicas del engaño. Ahora David no quiere comer. Ahora David no puede dormir. Porque cuando tú estás engañando, ¿sabes qué estás haciendo todo el tiempo? Tu mente no descansa tranquila. Tú estás acostado y tu pensamiento está maquinando: ¿qué voy a hacer ahora para salirme de este cuento? Créalo, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Qué me toca hacer? Ahora, ¿cómo hago para retroceder? Pero por eso lo importante, iglesia, no es esperar que llegue el momento. Lo importante es colocar un pare cuando podamos colocar ese pare. Amén. Ahora David dice que aún sus huesos se envejecieron. Cuando usted ve la historia de personajes como Pablo Escobar Gaviria, cuando lo muestran en los últimos de sus días, se está alimentando solamente con milantas. Cargaba, dicen, cantidades. Es milanta, ¿verdad? Lo que toman para el estómago, para poder regular el estómago. El pecado no lo dejaba comer tranquilo. La maldad no lo dejaba comer tranquilo.
más vale un bocado seco y en paz. Hace algunos viernes atrás predicó un mensaje y con la enseñanza de ese mismo mensaje voy a cerrar en esta mañana este sermón. Ese mensaje lo titulamos Que en paz descanse. QEPD. Que en paz descanse. Cuando comencé el mensaje le dije, dígale al que está a su lado que en paz descanse, y la gente se quedaba conmigo, ay pastor, ¿cómo que le voy a decir que en paz descanse? Dios quiere que vivamos en completa y perpetua paz. Gloria a Dios. Y para vivir en paz hay que estar a paz con Dios, con tu prójimo y contigo mismo. El grupo puede ir pasando, por favor. Y para estar a paz con Dios, con tu prójimo y contigo mismo es necesario